Por ejemplo, vamos a empezar sacando, por ejemplo, este bloque de acá hacia acá. Lo vamos a sacar y entonces básicamente vamos a tener de la siguiente manera. Dibujamos todo de igual manera. Y entonces acá lo voy a poner el bloque número 4 y este de acá pasaría a estar ahí. Entonces, ¿cómo quedaría? De esta manera. Pero hay que tener en cuenta que este diagrama sería la representación de este bloque. Sería como que nosotros representáramos de esta manera. Y nosotros queremos pasarlo, este bloque, hacia adelante. Mejor dicho, hacia atrás. Entonces, si nosotros queremos pasarlo, normalmente va a terminar de esta manera. Va a terminar en este sitio y acá estará el punto suma y aquí estará la salida. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros borramos este punto, estaría correctamente hecho. Pero si nosotros devolvemos este punto, resulta que no necesitaríamos de este punto. Entonces tenemos solamente que es P. De lo cual significa que acá vamos a tener simplemente este punto. Si nosotros borramos esta de aquí, entonces técnicamente obtenemos lo mismo. Entonces, para resolver este punto, lo único que tenemos que hacer es completarlo de esta manera. Entonces, una vez hecho eso, ya sabemos que todo esta va a ser lo mismo. Sacamos de esta manera, de este punto, lo hemos puesto por acá. Y entonces esta lo vamos a direccionar hacia el otro lado. De esta manera. Y entonces pondremos por acá el valor que era 4 en este caso. Ahí tenemos 4. Y entonces esta va a salir normalmente todo esto para allá. Para no confundirlo, vamos a ir borrando todo esto de acá. Para ir completando. Y entonces tenemos que este bloque va a enlazarse con esta de acá. Se enlaza con esta de acá. Y entonces, y esta de acá se va a enlazar con este bloque S más 1. Y tendríamos de esa manera, mientras que esta va a llegar a este punto suma y se va a dividir por acá o se va a bifurcar. Y entonces tendríamos de esta manera. S más de 3. Y esta simplemente saldría de esta manera. Recordemos que es aquí menos, aquí es menos, aquí es menos. Y este punto va a ser la salida de C de S. Y esta entrada va a ser R de S. Y nuevamente vamos a completar para ahí. Ya lo tenemos aquí. Y entonces lo hemos retirado, lo hemos movido a este bloque y salió para acá. Ahora, ¿qué sucede? Con este punto también recordemos que tenemos una fórmula donde indicábamos. Entonces voy a dibujarlo, este punto, y voy a ponerlo de la siguiente manera. Voy a ponerlo en este lado, por ejemplo. Entonces voy a tener este ingreso de esta manera. Tendré un sumador con una respectiva entonces tendré un sumador y acá tendré esta de acá como una salida y acá voy a tener simplemente esta de acá. Entonces voy a decir que este es A, este es B y este es C. Y vemos que en nuestro caso este es negativo. Estamos pensando solamente en este bloque de acá. Nos estamos poniendo a pensar solo aquí. Nada más. No estamos poniéndonos a pensar en otro. Entonces lo que va a suceder es lo siguiente. También tenemos que este es negativo.
Entonces, si nosotros vamos a tener la salida por acá, la salida va a ser exactamente a esta operación. Tenemos A menos B, a este punto A menos B, y tenemos C. Entonces lo que va a suceder es A menos B menos C. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos invertir esta? Y nosotros queremos hacerlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos la entrada, la A, y acá tenemos el punto suma, pero en este caso la C va a estar por acá. La C por ahí, y acá vamos a tener normal, y esta vamos a tenerlo como B. Y como sabemos que este es negativo, y este también es negativo, y este va a ser nuestro resultado. ¿Qué sucede cuando nosotros interpolamos o rotamos esto de acá? Entonces básicamente la salida me va a dar aquí A menos C en este punto. Y este es 2, al sumarse va a ser A menos C menos B. O sea, básicamente esta. Entonces significa que esto lo podemos permutar, lo podemos cambiar, lo podemos distribuir o mover de un lugar hacia otro sin ningún problema. Entonces por lo cual, esta voy a decidir que voy a moverlo. Entonces este número 4 voy a mover un poquito más acá. Entonces técnicamente mi número 4 estará por ahí. Estará por ahí. Y este punto lo voy a mover para acá. Y será negativo. Y este punto, como dijimos, lo vamos a mover para este lugar. Entonces se habrá movido de esa manera. Ya que hemos movido, ahora tenemos esta función que habíamos demostrado hace mucho. Entonces lo que sucede en nuestra fórmula, que esta sería representación de este bloque. Voy a cambiar de plumón para que puedan notarlo mucho mejor. Digamos, tengo una G y tengo esta salida y esta retroalimentación que vamos a decir con una H. Entonces cuando teníamos esta fórmula, resulta que salía como bloque de la siguiente manera. Era G1, dependiendo el caso, acá nos falta ponerle el negativo y acá está el negativo. En este caso tenemos que es negativo en este punto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos G, cuando tenemos negativo, acá va a ser positivo. Y esta va a ser la multiplicación de ambos, G por H. Entonces básicamente eso es lo que voy a hacer en este punto. Entonces nos va a resultar lo siguiente. Este es solamente pura álgebra y voy a resolverlo de la manera más rápida posible. Y esta va a estar multiplicado 1 más 4 S más de 2 entre S más de 1. Listo. Ya que tenemos esto, solamente nos quedaría distribuir. Al distribuirlo será esta de la siguiente manera. Voy a ir eliminando, simplemente me va a dar S más 2. Recuerden que esto es simplemente álgebra. Y no es necesario todavía preocuparse cómo lo hizo. Solamente busca tu manera intuitiva de realizarlo y te vas a dar cuenta cuál es la diferencia en este método. Entonces voy a tener 5S más 9. Entonces voy a tener esto de acá. Todo esta se va a reemplazar por este número. Entonces lo que voy a hacer reemplazar todo esto. Como ya nos dimos cuenta que la fórmula es esa, simplemente vamos a reemplazarlo todo este bloque por esta cantidad o por este número, más 2, 5, más S, más 9. Y entonces tendríamos este resultado. Y ahora vemos que este S más 3 está en la misma línea. Entonces recordamos cuando teníamos una entrada P1 y acá teníamos una entrada P2 y la salida,
Entonces simplemente esta resultaba siendo de la siguiente manera. P1 por P2 y de esta manera en un solo bloque. Terminaba siendo en un solo bloque. Entonces nosotros podemos unirlo ya. Podemos unirlo y ponerlo de la siguiente manera. Básicamente para mí sería S más 2. Y esta podemos ponerlo S más 3 por 5 S más 9. Entonces lo voy a reemplazar por este bloque. Entonces básicamente voy a retirar todo esto y tendré S más 2, todo esto entre S más 3 por 5S más 9. Y entonces esto lo voy a cerrar de esta manera. Voy a tener este resultado. Entonces, nosotros tenemos este punto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente teniendo toda esta retroalimentación, recordamos ya la fórmula que vimos a explicar hace un momento para la retroalimentación. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Simplemente voy a multiplicar o voy a hacer lo que es la función transferencia para este diagrama de la siguiente manera. Entonces simplemente voy a copiar todo esta de acá entre, tenemos que es negativo. Cuando es negativo solamente sería la fórmula más y por el mismo bloque. Y entonces nos va a dar este resultado. Nos va a dar todo este resultado como lo siguiente. O sea, básicamente todo esto estaría desapareciendo, todo este bloque. Entonces, lo cual nos estaría dando este valor. Sencillamente estaríamos teniendo S más 2 más 5 S al cuadrado más 25 S más 29. Y todo este sería esta función, o este sería el resultado. Entonces tenemos por ahí. Ahora vemos que está multiplicado por 4. Entonces simplemente voy a multiplicar 4 por todo esto de acá. Y entonces voy a tener este resultado. Simplemente recordemos que este es el diagrama de bloques como P1, P2, y tenemos la entrada y la salida. Entonces sucedía con que esta es igual simplemente a la representación de P1 por P2 de esta manera. Y entonces pasa lo mismo. Tenemos este 4 como si fuera el P1 y este P2 sería todo esto. Entonces por lo cual simplemente vamos a multiplicarlo todo esto por 4. Y tenemos la multiplicación y básicamente esta de acá terminaría por desaparecer. Y simplemente nos quedaría todo esto de acá. Ahora sí, ya que tenemos todo eso, lo único que vamos a hacer es eliminar este lazo y ya tenemos un sistema retroalimentado. Y entonces nuevamente recordemos, para el sistema retroalimentado tenemos que tenemos una entrada. Entonces ponemos un P, ponemos por acá una G y esta va a ser su salida. Esta va a ser negativo. Y entonces cuando nosotros representemos esta de acá, simplemente se va a representar como P1 más P por G. O sea, todo esto sería la representación de todo este bloque. Entonces, por lo cual, lo vamos a representar directamente por esta fórmula. Y listo. Vamos a empezar de manera inmediata. Tenemos todo esto.
y lo voy a poner en la calculadora directamente para que ya se pueda resolver. Recuerden que esta ya es sencillamente fórmula y a la vez álgebra, y por lo cual no se desesperen, que pueden hallarlo de la manera más sencilla. Simplificamos y tenemos todo este resultado va a ser al final de esta manera. Veamos, todo esto va a ser esta representación de 4s más 8, y todo esto va a estar dividido entre 5s al cuadrado más 29s más 37. Todo esta va a estar representado por esta salida C de S, y esta va a ser R de S. Y entonces, para que nos dé la respuesta a lo que nos pide, simplemente vamos a poner R de S entre C de S igual a todo este bloque, que sería 4ds más 8, 5 de s al cuadrado más 29 de s más 37. Y eso sería la respuesta para este método con este bloque saliendo para acá. Y ahora, ¿qué sucede cuando nosotros no queremos sacar esta? De repente tenemos una desconfianza de cómo retirarlo este de acá. De repente se te ocurre llevarlo este bloque hacia adelante, o este sacarlo hacia afuera, o viceversa. Entonces, ahora vamos a probar moviendo este bloque hacia adelante. Veamos. Entonces, en este caso, ya no vamos a mover este número 4 para acá, sino vamos a mover este bloque hacia aquí adelante, hacia acá. Vamos a sacarlo hacia ahí. Entonces, básicamente, todo lo vamos a copiar igual. Entonces, tendríamos de la siguiente manera. Tenemos el punto suma, el ingreso que es R de S, y acá tendríamos el punto suma, y acá tenemos el número 4. Espero que me estén siguiendo. Y entonces esta lo estamos retirando, está saliendo. Entonces vamos a verlo de esta manera. Entonces, si nosotros lo sacamos, ¿qué sucede? Esta ya aparece acá. S más de 2, S más de 1. Ahí lo tenemos. Y entonces esta estará multiplicado por 1, S más de 3. Y estas serán sus salidas. Entonces, antes de complicarlo las cosas, veamos. Si nosotros hemos sacado este bloque, ¿qué sucede aquí? ¿Qué cambios se van a surgir? Entonces, para lo cual recordemos que tenemos un punto suma, y acá tenemos el producto que puede ser P, el punto suma, el ingreso, y esta es nuestra representación. Y simplemente tenemos de esta manera, y este está saliendo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: lo hemos movido, entonces se moverá todo este también, se mueve, y entonces tendremos por acá el P, salió el P. Entonces, ¿qué sucede con este punto suma? ¿Qué va a suceder? Veamos. Tenemos primeramente que es una bifurcación, y recordemos para este teorema, cuando es una bifurcación, es como si ingresara esta cantidad de agua y se va a distribuir por las dos tuberías, como quien dice. Entonces, por acá también vamos a terminar teniendo P. Va a ser básicamente lo mismo. Entonces, dicho eso, lo que va a suceder que este, al salir, también va a retornar en este punto. Entonces ya tendríamos que S más de 2, S más 1. Y tendríamos por ahí. Sería eso.
Ahora, si ya tenemos ese resultado, básicamente también ya podemos completar por este punto y decir que acá era negativo y todo este punto vamos a traerlo para este lugar. Ahí lo tenemos. Y entonces recordemos ya por teoría que ya tenemos este resultado. Lo único que nosotros vamos a hacer es multiplicar ambos. Entonces al multiplicar, esta va a pasar siendo de la siguiente manera. S más 3. Y esto multiplicado por 1 no va a variar nada. Entonces sencillamente vamos a tener todo este resultado de acá. Porque se está multiplicando. Entonces muchas veces cuando no tienen todavía la noción necesaria, no tienen la base, entonces se confunden. Pero sin embargo lo estoy demostrando de esta manera. Ahora, ¿qué sucede con este de acá? Este número 4 podríamos ponerlo acá. O también podríamos volver a sacarlo por ahí. Y entonces, ¿cuál de los métodos nos conviene? Básicamente, por cualquiera de los caminos que tú elijas, va a ser lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo voy a decidir que este bloque salga. Si nosotros decidimos que este salga por ahí, saldrá. Entonces, para esta función, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Recordemos lo siguiente. Si tenemos un punto sumador, tenemos un ingreso y acá tenemos un P y una salida. Entonces básicamente tenemos esta de acá. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros queremos llevarlo esta de acá? Como lo estamos haciendo en este caso, simplemente terminaría siendo P, el punto sumador, y aquí está. Y ahora, ¿qué sucede con esto? Sencillamente, para que no altere la fórmula, nosotros ponemos esta de acá. Entonces, lo que significa que si movemos 4 ahí, también se tendrá que multiplicar por 4 por acá. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, esta de acá se habrá movido hacia este punto. Y esta de acá lo vamos a multiplicar por acá. Entonces, inmediatamente multiplicamos y diremos que esto es 4. Y todo esta, vamos a representarlo así. Y como dijimos, esta ha salido. Entonces tendremos el número 4 por ahí. Y acá tendremos el punto suma. Y esta se habrá movido para este lado. Listo. Ya lo tenemos de esa manera. Y ahora recordemos que esta se puede permutar, se puede conmutar. No hay ningún problema. O sea, recordemos que la fórmula básicamente estaba representada de esta manera. Teníamos una A, una menos B, y acá teníamos un ingreso por acá, C, y esta va a ser la salida. Si nosotros tenemos de la manera, entonces acá básicamente va a terminar siéndome A menos B. En este punto va a ser A menos B. Ahora sumamos ambos y va a terminar siendo A menos B menos C. ¿Y qué pasa si nosotros lo vamos a cambiar? Digamos, tenemos A y este C ingresa a este lugar. Y acá vamos a hacer que salga menos B. Y acá va a ser su salida. Entonces veamos, en este punto la suma de ambos va a ser, por este lado lo voy a poner, A menos C. Y en este lugar ambos al ingresar va a ser A menos B menos C. O sea, no cambia, simplemente nosotros podemos conmutarlo. ¿Ok? Ahora sí. Dicho esto, inmediatamente vamos por acá. Entonces, este ingreso, para no complicarme, voy a traerlo de esta manera. Y sería el negativo. Y esta de acá lo voy a traer hacia acá. Ahí está. Y entonces, si vemos bien este punto de acá,
estaría siendo este mismo de acá. Entonces nos damos cuenta que es un sistema retroalimentado. O sea, recordemos que estamos en este teorema de que tenemos esta de acá, y acá está el punto suma, y acá tenemos, por ejemplo, la G. Estamos en esta misma fórmula. Y entonces esta cumplía con que era la multiplicación P por G más 1, o a la viceversa. Entonces básicamente estaríamos volviendo a este concepto. Entonces para lo cual nuestro P sería esta y nuestro G sería esta de acá. Todo esto nos va a resultar como ahora sí. Entonces nos va a resultar esta cifra, 5s más 9. Ok, listo. Ahora vemos que esos dos se multiplican. Y recordemos nuevamente que este P de 1 por P de 2 va a ser a lo mismo que P de 1 por P de 2 representado en un solo bloque. Entonces básicamente eso es lo que vamos a hacerlo. Todo esto nos va a arrojar este resultado. Más 27. Ahí ya tenemos nuestra primera respuesta. Ahora también vemos que es la misma fórmula que antes habíamos utilizado, el retroalimentado. Nos va a dar lo siguiente. Ya este sencillamente desaparece y nos estaría dando S más 2, 5s al cuadrado, más 25 de s, más 29, todo está y ahora vemos que está multiplicado por 4 y lo vamos a multiplicar por 4. Entonces esto lo hemos multiplicado, como es una multiplicación, recordemos que es de esta manera. Nuevamente tenemos un sistema retroalimentado que ya hace un momento lo he estado demostrando. Y nuevamente voy a utilizar los mismos pasos. Todo esta me va a quedar de la siguiente manera. Voy a ir copiando desde el denominador. $37. Y esta va a ser 4s más 8. Y todo esto va a ser a la salida de C de S. Obviamente pasamos a la forma representativa de este diagrama. Y entonces vamos a tener que es 4s más 8. Todo eso 5. S al cuadrado más 29s más 37. Lo que vamos a hacer en este caso es moverlo este bloque 4 hacia al interior de todo este lazo. Lo que voy a hacer básicamente es copiar este 4, ponerlo acá y básicamente va a terminar multiplicado por ahí. Entonces voy a ir copiando nuevamente todo esto, esos valores, y voy a ponerlo de la siguiente manera. Y voy a tener el ingreso que es R de S. Y acá también voy a tener menos. Entonces estamos diciendo que este va a ingresar, entonces este saldrá. Básicamente estaría quedando de esta manera. Y este número 4 estaría ingresando. Tendríamos por acá el número 4. Ahí está. Y entonces, este de acá sería el otro ingreso. El que esté ingresando por esta parte de arriba. Y ahora, ¿qué sucede?
¿qué es lo que va a cambiar? Veamos. Si tenemos este concepto, recordemos que tenemos lo siguiente. Si tenemos que un bloque P tiene que ingresar si tenemos que este bloque P va a ingresar aquí, entonces tendríamos de esta manera. Este bloque ingresa y tendremos P. Entonces momentáneamente borramos esto y sería lo mismo todo esto, solamente intercalado o conmutado, como se podría decir. Entonces ingreso es lo mismo. Entonces ahora lo que voy a hacer es borrar este ingreso y decir que solamente tengo uno. Entonces para que cumpla eso, ¿qué tengo que hacer? Entonces dibujar esta, y para que me dé 1 tendría que ser de esta manera. Entonces ahí si yo lo multiplico, 1 por 1 entre P por P me va a dar la unidad. O sea, todo esto sería representativo de todo esto. Entonces nuestra fórmula va a ser de esa manera. Entonces si ya tenemos 4 que ha ingresado, ¿qué número sería acá? Básicamente con lo que hemos trabajado. Entonces sería 1 entre 4. 1 entre 4. Ya lo tenemos por ahí. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por todo esta de acá. S más 1. Ya tenemos multiplicado por ahí. Y esta de acá. Entonces todo este de acá va a retornar hacia aquí. Ya lo tenemos. Y esta será 1. S más de 3. Y todo esto va a retornar por este lugar. Ok, listo. Tenemos esta situación. ¿Qué sucedía? Simplemente se multiplicaban por los bloques. Entonces yo voy a poner de esta manera, voy a aprovechar y ponerlo con un color distinto y voy a poner que este es 4 que multiplica todo este bloque. Entonces ya todo este bloque estaría representado de esa manera. Ahora recordemos que este al conmutarse cumplía lo mismo. Entonces lo movíamos, esta de acá lo traíamos para acá y esta de acá lo traíamos para ahí y sin ningún problema, no habría ningún cambio. Los puedes revisar con los anteriores tutoriales que hemos hecho. Entonces simplemente va a cumplir esta. Ahora, una vez hecho eso, todo esto lo voy a representar en este sistema. Va a ser 4S más 8 entre 5S más 9. Y entonces nos podemos dar cuenta que está multiplicado por esta. Y entonces toda esta multiplicación ahora me va a resultar lo siguiente. Cuatro S más 8. S más 3. 5S más 9. Entonces hasta ahí tenemos todo este bloque. Entonces vamos a ver simplemente a todo este bloque de acá. También vamos a darnos cuenta que está retroalimentado. Olvidemos por un momento que exista esto. Y entonces vamos a ver si lo invertimos para que lo vean de esta manera. Entonces sería así. Más o menos así. O sea, para que lo vean nada más. Todo esto de acá nos va a dar 4S más 8. 5S al cuadrado más 25 de S más 9.
ya sería así. Y nuevamente nos damos cuenta que está retroalimentado. Ya botamos todo esto de acá, eliminamos, y entonces este resultado va a ser lo siguiente: 4s más 8, y esto va a ser 5s al cuadrado más 29s más 37. Y esta normalmente vamos a representarlo como ya veníamos haciéndolo para la función transferencia, de la manera siguiente: 4s más 8, todo esto entre 5s al cuadrado más 29s más 37. Entonces esta sería la respuesta. Ahora, ¿a qué queremos llegar? Básicamente no importa qué operación hagas, qué bloque lo muevas, si lo llevas uno para adentro, otro para afuera, lo sacas este bloque para ahí, lo pones aquí o lo pones allá, básicamente la respuesta siempre va a ser lo mismo. Por eso he tratado de probar por los tres métodos. Entonces espero que te haya gustado. Cualquier consulta me escribas en la caja de comentarios que tenemos por ahí.